En la antigua Mesopotamia, en la región que hoy conocemos como Irak, surgió hace el 4000 a.C. la que se considera de alguna manera como la primera civilización de la historia, la civilización sumeria. Pioneros en la construcción de ciudades y sistemas de irrigación para la agricultura, los sumerios cuentan, entre otros hitos, con el desarrollo de la escritura cuneiforme, un sistema que permitió la expansión del comercio y la administración de los asuntos públicos. Pero, ¿qué vestigios quedan de los sumerios? ¿Cuáles eran las claves de su cultura? ¿Cuáles eran los dioses a quienes les rendían culto? ¿Cómo se organizaba su política? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Felip Masó, licenciado en Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Barcelona y especialista en el Próximo Oriente Antiguo. Felip Masó, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Región de Mesopotamia, Oriente Medio, en lo que hoy es Irak, alrededor de 4000 años. Antes de Cristo. Siempre antes de Cristo, sí. O sea, estamos hablando de 6000 años antes de Cristo. Justo, 6000 años, sí, sí. Sin embargo, yo he leído por ahí, Felip, que seguramente estarían errado o lo leí mal, 9000 años de alguna civilización anterior a la Sumeria. No, lo que pasa es que lo primero que hemos de diferenciar es lo que es civilización de lo que es hábitat humano, digamos. Nosotros consideramos la civilización a partir del momento del asentamiento humano, de las primeras ciudades, de las primeras organizaciones políticas, de las primeras ciudades-estado, y eso se genera en el sur de Mesopotamia, en el actual sur de Irak, hacia el 3600, 3500 a.C. Antes sí, evidentemente habían grupos humanos que formaban grupos y aldeas, pero no eran comunidades con lo que consideramos hoy en día civilización, con todo lo que eso implica. ¿Fue la primera ciudad-estado, por ejemplo, cómo era? ¿Ur? Ur es una de las ciudades-estado, sí. Uruk sería la que normalmente se pone como ejemplo de la primera ciudad, pero la primera ciudad es un concepto abstracto, siempre que nosotros tenemos la necesidad de enumerar las cosas. Pero la ciudad emergió de forma simultánea en este contexto geográfico del sur de Mesopotamia. ¿Un grupo de tribus que se van reuniendo, se van juntando, se van haciendo grandes? Es uno de los enigmas de los sumerios. Los sumerios no sabemos exactamente de dónde surgen. Sabemos que los tenemos asentados en el sur de Mesopotamia hacia esta época, hacia el 3600, 3500, en el 3400 ya aparecen estas primeras ciudades, pero su origen todavía es desconocido. Más que nada porque se debe a los cambios geográficos que sufrió también el Golfo Pérsico en la última época glacial, entre el 10.000, 12.000 a.C. hasta esta época del 3000, cuando los mares todavía no estaban configurados, y es posible que el origen de los sumerios esté hoy en día sumergido bajo las actuales costas del Golfo Pérsico. ¿Podríamos estar hablando de civilizaciones atlantes? No tanto eso, simplemente que las civilizaciones o las culturas previas a los sumerios ya existían, pero la tierra estaba más retirada y con el aumento del volumen de las aguas con el deshielo, estas tierras originales quedaron sumergidas y los sumerios fueron ascendiendo hacia el norte. Por tanto, las primeras comunidades o los ancestros de los sumerios asentados hoy en día en el sur de Irak, pues tendrían que estar en el sur, todavía más al sur, donde todavía hay las aguas del Golfo Pérsico. ¿Qué tenían de especial estas poblaciones, estas ciudades-estados? ¿Por qué han llegado a nuestros días pues con la repercusión que ofrecen? Bueno, en primer lugar porque junto con Egipto es de la primera civilización, como decía, como lo que entendemos como civilización, con el concepto de ciudad, el concepto de monarquía, concepto de escritura, concepto de todo lo que nosotros hoy en día nos referimos como civilización. Y lo que aportó, pues como elemento principal, fue la escritura. Una escritura que nació no con el contexto de lo que conocemos de la escritura que sirve para todo, sino que nació con una idea más contable. El mundo sumerio es un mundo carente de muchos materiales y para su obtención necesitaba comerciar. Entonces, lo que es el germen de la escritura fue una contabilidad, y de esa contabilidad acabó surgiendo lo que sería la escritura, que es una de las grandes aportaciones de los sumerios. ¿Ciudades amuralladas? Sí. Ciudades ya amuralladas, con murallas potentes, que incluso tanto los mitos como la epopeya de Gilgamesh, como la misma arqueología contrasta. Son ciudades grandes de 400 hectáreas de extensión, bien amuralladas y bien fortificadas y muy bien diseñadas. Estaríamos hablando de una población de... Eso ya también es difícil, porque normalmente la arqueología que pueda excavar en extensión todo un mismo periodo es difícil, pero se podría hablar tranquilamente en el caso de Ur, por ejemplo, que quizás es más conocido, entre 20 y 30.000 habitantes, si no un poco más, pero es complicado. O sea, no tenían competencia cercana. Bueno, las ciudades-estado en Mesopotamia se calcula, o se sabe, mejor dicho, que como mínimo habían entre 18 y 20 ciudades-estado que se repartían un territorio
que iría desde un poco más al sur del actual Bagdad hasta el Golfo Pérsico. Por tanto, competencia sí que había, y de hecho las primeras guerras documentadas surgen precisamente por la necesidad de controlar los canales del Tigris y del Éufrates, y con esos canales irrigar las áreas de cultivo. No eran muy frecuentes, pero ya empezaban a haber los primeros conflictos que quedan testimoniados también con las primeras inscripciones. Felipe, ¿y por qué en esa zona? ¿Y por qué no en Alemania? ¿Y por qué no en Francia? ¿No? El origen de la... El origen, pues el apogeo de una cultura, el crear una ciudad-estado, una civilización con su primera escritura la cuneiforme, ¿no? Sí. ¿Por qué en esa zona? Cada civilización, cada cultura tiene sus tiempos. Y muchas veces estos tiempos dependen también del contexto geográfico e histórico en el que se muevan. Los sumerios, como decía, necesitaban imprescindiblemente moverse para conseguir productos. En Mesopotamia es muy rica en lo que es agricultura, pero es carente de cualquier otro material. No tiene madera, no tiene piedras preciosas, no tiene metales, no tiene nada más que tierra. Entonces lo que necesitaba era salir de su área de confort, digamos, ir a buscar aquello que necesitaba. Con esta expansión se puso en contacto con otros áreas geográficas y con otros pueblos, y empezó a generar un comercio y unos excedentes que le permitió crecer de una forma muy rápida, a la vez que consolidarlo con una administración y una política perfectamente bien diseñadas, bien llevadas. Y eso llevó a un éxito desde el punto de vista administrativo, político, social, económico, cosa que en otras partes del mundo quizá no tenían esta necesidad de salir, y los recursos ya los tenían, y durante mucho tiempo se mantuvieron con esos mismos recursos sin necesidad de obtener más. Relaciones internacionales. Totalmente. Grandes relaciones públicas. Sí. Y yo os podría enseñar un mapa de las rutas comerciales del tercer milenio, con Ur, la ciudad de Ur como epicentro, y sería como un mapa de carreteras actual, con contactos que van desde todo el Golfo Pérsico, todo lo que sería hasta la India, hasta Irán, hasta Pakistán, hasta Afganistán, hasta Turquía, hasta Egipto. Todo lo que sería el Oriente Medio ya en el tercer milenio estaba interconectado. Está claro que la escritura es bastante complicada, muy complicada. ¿Tú eres experto, no obstante, en esta escritura? No, yo soy experto más en historia y en filología, hice mis pinitos, pero es muy complicada. Lo sé lo suficiente porque lo tuve que sufrir cuando hice los primeros exámenes, pero es complicada, y de hecho es una de las escrituras que está traducida, es perfectamente legible, pero su complicación hace que haya muy pocos especialistas en el mundo que la puedan conocer, y eso lo que hace también es dificultar el conocimiento de los sumerios, porque claro, al no poder leer sus propios textos o tardar mucho en leerlos, pues el acceso a esa información se pierde. Hay miles de tablillas sumerias encontradas desde hace cientos de años o décadas que todavía están por leer, porque hay mucha materia pero poco especialista que se haya. ¿En arcilla? En arcilla y también en piedra. El material básico para la escritura fue la arcilla en Mesopotamia, pero luego las inscripciones monumentales se podían hacer en piedra, en metal o en cualquier otro soporte. ¿Y qué explicaban en esas tablillas? De todo. De todo. Podías encontrar desde, como decía, la primera epopeya de la historia de la humanidad, que es la de Gilgamesh, hasta recibos comerciales, hasta las primeras también textos judiciales, las primeras leyes de la historia. Cualquier cosa, desde el momento que se hizo el cambio de chip, de dejar de pensar en el registro contable y poder pasar a registrar por escrito todo aquello que verbalmente pronunciábamos, entonces ya tenías carta libre como hoy en día para poder explorarlo todo. Tendrían una biblioteca tremenda guardando todas las tablillas, porque estamos hablando de tablillas de ¿cuánto? ¿De un palmo de Hay tablillas, mira, el otro día precisamente me llegó una información de una tablilla que habían encontrado, que estaba en el Museo de Múnich, que hace 2 centímetros por 1,5, y allá hay más de 150 signos. Por tanto, las tablillas pueden ser minúsculas o pueden ser monumentales. Normalmente, el concepto de tablilla es como lo que entendemos hoy como el móvil. Sí. Un elemento que sea capaz de sostenerse en una mano y que con la otra, con el cálamo, puedes hacer las incisiones. Por tanto, hablaríamos de tablillas de 10 a 15 centímetros por 5 por 10 de ancho. Una cosa manejable que fuera para poder utilizar como nosotros utilizamos. ¿Contratos? ¿Habría contratos matrimoniales, herencias, transmisiones de bienes, compraventa, absolutamente de todo. ¿El pueblo tendría nombre y apellido cada uno, o el apellido es más tarde? ¿Cómo se identificaba? Normalmente, y esto es curioso y todavía funciona bastante así en el mundo del Oriente actual, y es que el apellido es más el nombre del padre, es decir, yo soy el hijo de mi padre, soy Felipe Ben, que sería hijo de Gonzalo. Pues yo soy el hijo de Gonzalo. No hay un apellido en el sentido que nosotros tenemos. El apellido paterno es el nombre del padre, para así decirlo. Hijo de, en el buen sentido, hijo del padre del padre del padre, hijo del padre del padre del padre. Es como una cosa clánica, que el gran padre de la familia pues va transmitiendo su nombre, más que su apellido, su nombre. Y de hecho, de muchas formaciones estatales y políticas tienen el nombre
es un nombre personal que se ha ido transmitiendo y ha acabado configurando el nombre del clan. Sabemos de otras civilizaciones que son matriarcales, donde la mujer tenía una preponderancia posiblemente hasta mayor que la del propio hombre. En el tema de los sumerios, ¿la mujer dónde se encontraba? Bueno, los sumerios no eran una civilización en este sentido muy moderna. De hecho, siendo la primera civilización, es lógico que, y en el contexto en que se encontraban, el que llevaba la voz cantante era el padre, y el hombre, y la mujer no es que quedara relegada a un segundo término absolutamente, tenía sus posibilidades económicas, estaba protegida por el Estado en cuanto quedara viuda, quedara desprotegida del ámbito familiar, fuera repudiada por el marido, es decir, tenía sus posibilidades, podía divorciarse en casos concretos que el marido pues no la cuidara bien, pero no tenía tampoco una independencia absoluta ni unos derechos exactamente iguales que el hombre. Entiendo que si la escritura era tan complicada, la lengua... Bueno, ¿qué lengua utilizaban? No, la lengua era, claro, no lo conocemos porque no ha llegado ningún sumerio hasta nosotros para poderlo escuchar. Entonces, la lengua, lo que nosotros podemos saber a través de la escritura es una concepción que nos hemos creado nosotros. Lo mismo pasa con la lengua egipcia. La lengua egipcia se puede leer, pero la pronunciación es imposible, porque se puede asemejar un poco al copto, pero claro, es un proceso de asimilación. La pronunciación no la sabremos nunca cómo es, pero por los textos es una lengua de tipo aglutinante, es decir, es muy silábica, se le añaden sufijos, ¿vale? Entonces es una lengua que sería como bastante de palabras cortas, por así entenderlo. Lo que vemos en la literatura y en las tablillas es que básicamente es silábica, con estos aglutinantes y de palabras relativamente cortas. Qué pena, ¿no? Que no podamos traducir un texto al mensaje oral, ¿no? Qué lástima, claro, ¿no? Bueno, es el proceso contrario, es decir, durante miles de años la humanidad ha hablado sin escribir y en el momento que escribe no es que deje de hablar, pero entonces si aquella oralidad se ha perdido, solo nos queda la escritura y entonces el proceso inverso es imposible de recrear. Claro. Estamos hablando de los sumerios, Sumer. Lo que no sabemos es qué tipo de religión tenían. Bueno, esto lo conocemos bastante por la mitología, aunque es verdad que, por ejemplo, el mundo sumerio es un mundo hecho de barro. Su material básico es el barro y entonces sus ciudades, sus templos, sus estatuas, sus obras de arte, todo estaba hecho en barro. Entonces eso ha quedado muy poca cosa en comparación con los asirios o con Egipto, con Grecia o Roma. Pero aún así la fuente principal de conocimiento son los textos. Y textos, como digo, tenemos muchos y se han traducido muchos. Y la religión la conocemos bastante, no 100% ni mucho menos, pero sí que es lo suficiente para hacernos una idea de que es una religión politeísta, una religión con un Dios Padre dominante, con una ristra de hijos que van dando hijos, 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 y que luego entonces cada ciudad tiene un Dios principal, un Dios al cual le dedica, hay un Dios principal que es el Dios Anu, el Dios creador, y a partir de aquí este Dios ha creado a los diferentes dioses, y luego cada ciudad escoge, por así decirlo, un Dios como Dios patrono, al cual le dedican los principales cultos. Aún así, siempre hay los grandes dioses, Anu, el Lil, que serían los dioses principales, entre otros, y luego cada ciudad tendría los suyos. El culto sería un culto en un templo del cual hay dos tipos. Hay el templo bajo, que sería el templo principal, y luego estaría, en época un poco más tardía, hacia el 2000, se crean los primeros zigurat, los primeros templos altos o templos torre, como la famosa Torre de Babel, que serían para hacer ceremonias puntuales del Año Nuevo o alguna cosa así. ¿La Torre de Babel existió entonces? Torre de Babel existió siempre y cuando lo entendamos como la imagen que tenían los hebreos cuando fueron deportados en Babilonia, de una torre enorme, un zigurat, una torre de 7 pisos de altura hecha de barro, en la cúspide de la cual había el templo del dios Marduk. Esto es lo que era la Torre de Babel en su origen, un gran templo, un templo alto, donde se celebraba principalmente la fiesta del Año Nuevo, en la primavera, donde el dios se transformaba en forma de virgen, el rey subía, copulaban y de esta manera se llevaba a cabo la celebración del Año Nuevo y que empezaba un ciclo nuevo de la vida. Entonces era una torre donde residía el principal acto fundamental de la creación del mundo cada año. Cuando los hebreos vieron aquello y vieron que aquello era la causa de que ellos estuvieran ahí, lo concibieron como una torre maligna, como un elemento más pecaminoso del mundo, ¿no? Y decidieron pues transformarla en un mito y destruirla. Y simbólicamente la destrucción de la Torre de Babel implicaba la destrucción de todo aquello que era pagano. Esto sería un poco la idea. ¿Exactamente qué relación había? ¿Marduk era un dios? Marduk era como el rey. Marduk era el dios. Ya estamos en el mundo babilónico por esto. En el mundo sumerio existían muchos dioses. El dios Marduk existía, pero un dios poco importante.
la ascensión de Marduk como rey de los dioses vino y se explica en un mito que tienen los babilonios, que es el mito del Enuma Elish, en el cual Marduk, para salvar a los dioses, se enfrenta a un dios o un monstruo, digamos, terrible, y siempre a cambio de que cuando lo gane los otros dioses le ofrezcan el poder absoluto como rey de los dioses. Marduk logra vencer a Tiamat, que es el monstruo, y los otros dioses le convierten en el señor de los dioses, en el rey de los dioses. Pero es un dios que ascendió al poder de Babilonia justo con la ascensión también política de Babilonia, en el siglo XVIII o XIX a.C. Podríamos estar hablando hasta Navidades. Seguro. ¿Qué te parece si te invitamos en otro momento y seguimos hablando de Sumeria y lo que nos ha aportado a la civilización? Cuando queráis. Sí, Y tanto. porque es otro mundo. Sí, es un mundo fascinante. Es un mundo fascinante el mundo de Mesopotamia porque te das cuenta que cuando rascas un poco estás rascando y estás encontrando los orígenes de nuestra propia civilización. Por muy lejos que queden, esos son los orígenes de nuestra civilización. Felipe, si te parece bien, la próxima semana estaría bien. Es cuando queráis. ¿Sí? Sí. Sería Sumerias 1 y la próxima semana Sumerias 2. Perfecto. Porque podríamos hacer Sumerias 25. Sí. Tanto los que queráis. Sí, Felipe Massó, licenciado en Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Barcelona y especialista en el Próximo Oriente Antiguo, que además estás colaborando con... Arqueonet es una empresa de divulgación cultural la que precisamente este año que viene vamos a hacer un viaje a Irak. Irak ha vuelto a abrir las puertas al turismo y el año que viene iremos precisamente a conocer el mundo sumerio. Me apunto a esa excursión. Ahí te esperamos. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias.